Te voy a dar 3 maneras sencillas de simplificar tu ofensiva porque puede que sea la clave que necesitas para dominar como coordinador ofensivo. La primera es que consideres mandar algunas jugadas solamente en una dirección. Es en serio, o sea, piénsalo. ¿Por qué mandarías jugadas en ambas direcciones? Te pongo un ejemplo. Si tienes un guardia izquierdo que es dominante y un guardia derecho que a lo mejor es un poquito más pequeño, ¿no te gustaría que este hombre sea el que trabaje a lo mejor más dobles al punto de ataque porque tiene un poco de ayuda y el ángulo es mucho más favorable para que alguno de esos dos termine de trabajar el doble hacia el primer linebacker en backside, mientras llevas a tu mejor hombre, tu hombre más dominante al punto de ataque? Literalmente esto fue lo que yo hice durante toda una temporada. Mandé solamente GH counter al lado derecho y demolíamos a los equipos. Pero también probablemente estás pensando, coach, pero es que eso nos va a hacer más predecibles. Y eso es exactamente lo que me dice mi coach de línea ofensiva siempre que quiero simplificar más. Pero piénsalo, incluso si la defensa sabe lo que tú vas a correr, incluso si te vuelves predecible, de todas formas tienen que frenarlo. Y son tus 3 meses de práctica contra sus 4 días de preparación de juego en la semana. Entonces ahora imagínate si no tuvieras que diluir tu esfuerzo por querer correr la jugada en ambas direcciones. Yo lo veo como 2 vasitos con agua. Imaginemos que tenemos 2 vasos con agua aquí. Bueno, 2 vasos que podemos llenar y tengo una jarra grande llena de agua. Okay, disculpen mis dibujos, sabemos que no soy un experto dibujando. Tengo una jarra llena. Si yo estoy aferrado a querer correr ambas direcciones de esa jugada, a lo mejor y tengo la capacidad de llenar estos dos al 50%. ¿Ok? 1 y 2. Pero si es obvio, es evidente que una de esas direcciones es superior, porque aquí tengo un jugador que es superior y aquí pongo a mi otro jugador en la mejor posición para tener éxito. ¿Qué pasaría si en lugar de diluir mi esfuerzo 50-50, ¿sabes qué? Vamos a ponerle toda el agua que tenemos en la jarra y vamos a llenar esto hasta el tope y vamos a pasar de tener resultados mediocres o decentes a resultados explosivos porque vamos a simplemente dominar una dirección? Y por cierto, esto funciona tanto en corridas como para pases. Nuestra pantalla jailbreak, literalmente nosotros nomás la corremos en una dirección. La corríamos al lado izquierdo y con nuestros mejores linieros y con nuestro receptor más rápido. Esto era lo único que hacíamos. Incluso cuando queríamos cambiarle el look o a lo mejor involucrar a poquitos más receptores en la misma acción de la pantalla, lo único que hacíamos era pasábamos a nuestro mejor receptor, a nuestro receptor más rápido al otro lado. ¿Para qué? Para que la defensa dijera, ahora lo pusieron aquí, van a correr el jailbreak de ese lado, y poníamos a uno de nuestros receptores más habilidosos, pero corríamos la misma pantalla con los mismos mejores linieros y quizá nomás le dábamos un poquito más de espacio a un receptor que era un poco más habilidoso. Entonces, sí, teníamos instaladas las 2 direcciones de la pantalla, sí, pero practicábamos y mandábamos la jugada en la dirección en donde teníamos nuestros mejores linieros y el receptor más rápido. Y esto de vez en cuando nomás lo hacíamos para poder seguir usando a nuestros mejores linieros y darle una oportunidad a otro receptor de tocar el balón y quizá también hasta jalar la atención de la defensa hacia donde estaba este otro receptor. Y esto se conecta mucho con el siguiente punto, que es cuando yo empecé como coordinador, a mí me preocupaba mucho esa idea de ser predecible. Pero con el tiempo empecé a desarrollar mis propias ideas y hace poquito fui a una clínica en donde habló Rhett Lashlee, head coach de SMU, discípulo de Gus Malzahn, y hasta cierto punto confirmó muchas de las ideas a las que yo había llegado simplemente pues a través de puras reps, pura exposición y puro tiempo, tantos años de prueba y error. Y hasta cierto punto terminó de darme como que el permiso que yo necesitaba. Y Rhett Lashlee en esa clínica dijo, coaches, está bien tener tendencias. De hecho, si no tienes tendencias, significa que no eres bueno en nada. Además, romper tus propias tendencias es una de las mejores oportunidades para crear jugadas grandes, jugadas explosivas. Entonces, sí,
manda tus jugadas en una sola dirección. Y cuando te empiecen a cargar la caja de este lado para que no puedas correr, mándale una otra jugada que te guste para atacar el lado débil de la caja. Y cuando te empiecen a saturar todo el espacio de la caja en ambas direcciones, pues corre play action y lanza un balón de touchdown. O cuando te empiecen a saturar el espacio de pantalla porque saben que siempre trabajas esa pantalla en esa dirección con ese hombre, pues la siguiente vez mandas un engaño de pantalla y lanzas un touchdown. O digamos que como nosotros somos un equipo que corre mucho white cross y la neta nomás lo corremos en una sola dirección. Bueno, cuando ese safety se empiece a querer robar ese cruzado, pues ponle un poste o ponle un slant ahí atrás y crea una jugada explosiva. Pero no diluyas tu esfuerzo tratando de correr una jugada en ambas direcciones solo porque sí, cuando es evidente que una de esas direcciones está teniendo mejores resultados. Y por cierto, coach, si estás buscando crear una ofensiva que encaje así de bien, sobre todo con jugadas que tú ya tienes en tu ofensiva y que resalte las fortalezas de tus jugadores, ahorita hay una promoción especial en Coach Lab para los coordinadores que quieran ser los primeros en probar el piloto del programa de maestría ofensiva y obtener acceso completamente gratis de por vida como parte de tu membresía. Yo estoy ahí adentro respondiendo preguntas, tomando llamadas. ¿Para qué? Para ayudarte a ti a anotar más puntos, divertirte más y estresarte menos. Así que si eso suena como algo que te interesa, ve a school.com/coachlab o haz clic en el link de la descripción aquí abajo y nos vemos ahí adentro. La segunda manera sencilla de simplificar tu ofensiva, ¿estás listo? Es usar menos formaciones. Ahora sí, probablemente ya perdí a más de la mitad de los coaches que habían llegado hasta este punto. ¿Por qué? Porque escuchamos mucho acerca de múltiples formaciones y diferentes looks y acerca de cómo todo eso se supone que confunde a las defensas. Pero ¿sabes qué es lo que no te dicen? Que también confunde a tus jugadores. Y no necesariamente por la ejecución, porque en eso estoy de acuerdo con la frase clásica que los conceptos son caros y las formaciones son baratas. Definitivamente estoy de acuerdo. Pero si tienes 20 maneras diferentes de llegar a tu concepto base, 20 maneras de presentarlo, esas son 20 posibles maneras diferentes en las que la defensa puede reaccionar y comportarse. Entonces, tus jugadores, en lugar de ejecutar rápido e instintivo, como están pasando tantas cosas y tus formaciones exóticas y tantos motions y shifts y cambios, la defensa está reaccionando a lo que hace la ofensiva. Y ahí está tu liniero ofensivo tratando de descifrar hacia qué linebacker va a trabajar su combo cuando están rotando y luego baja este otro safety a la caja, porque estás haciendo algo en tu estructura ofensiva que cambia mucho la foto para ellos. Y en mi experiencia, cuando tus jugadores empiezan a pensar más, empiezan a jugar más lento. Y un jugador que juega lento es un jugador que tiene dificultad para ejecutar porque no lo hace de manera instintiva, tiene que estar pensando. Y los equipos que tienen dificultad para ejecutar simplemente no ganan muchos juegos. Y no solo eso, sino que también te estás haciendo la vida más difícil a ti mismo como coach. Porque personalmente una de las etapas más difíciles, más cansadas y más desgastantes de mi vida, de mi carrera como coach, fue cuando teníamos 1,000,000 de formaciones diferentes y variaciones, porque cada semana teníamos que resolver en el proceso de scout cómo se iba a alinear la defensa contra lo que nosotros íbamos a presentar. O a veces peor aún, tratábamos de interpretar lo que podría ser la defensa, porque en video no aparecía nada similar. Y pues tú dime si eso crees que funciona en juegos. Había veces en donde llegábamos y horas, no te estoy mintiendo, horas de preparación de juego en el proceso de scout, en el game planning, horas de práctica, de mira, así se van a acomodar y así van a hacer esto y lo otro, tiradas a la basura, porque la defensa no reaccionaba o no se comportaba como nosotros habíamos interpretado. Entonces, en mi experiencia me he dado cuenta que cuando tienes menos formaciones, le quita el elemento de tener que estar adivinando cómo se va a comportar la defensa, porque solo hay una cierta cantidad limitada en las que una defensa puede defender una formación base. Te pongo un ejemplo, especialmente conforme más tiempo tienes con una formación base. Si yo me acomodo en una formación tray, es decir, de 3x1 con tight end, yo inmediatamente sé qué es lo que estoy buscando. Es decir, la defensa probablemente quiero saber cómo van a resolver una combinación entre el gap extra que acabamos de crear y la amenaza de 2 hombres al espacio exterior. Eso casi siempre es algo difícil de resolver para la defensa. Y también quiero saber cómo van a resolver el 3 a vertical junto con
el receptor aislado. Entonces yo ya llego el día del juego. Bueno, en video podemos interpretar más o menos cómo es que lo van a defender, pero el día del juego, si es necesario, yo ya sé en base a cómo reaccione la defensa y cómo defiendan esas preguntas clave que se presentan comúnmente en mi set ofensivo que yo conozco, en mi set base. Y en base a eso vamos a empezar a ver dónde vamos a atacar, en base a las decisiones, las concesiones que haga la defensa. Pero ¿sabes cuál es la mejor parte también? Que poco a poco tus jugadores van a empezar a entenderle, van a empezar a saber o entender por qué mandas lo que mandas. Y tu quarterback incluso va a ser capaz de sacarte de una mala jugada, hacer check a algo o taguear un concepto de pase rápido y pegárselo a la corrida que tú mandaste porque empieza a ver los espacios. ¿Por qué? Porque las fotos que ha estado viendo a lo largo de la temporada han sido relativamente consistentes. Entonces eso a él también le permite como empezar a estandarizar el tipo de defensas contra las que se va a enfrentar. Esto es particularmente útil contra esas defensas que les gusta hacer mucho, tienen muchos looks, frentes, cruzados, stunts, blitzes, covers. Hay defensas que les gusta hacer de todo. La mejor manera de contrarrestar eso es como ofensiva simplificar lo que tú haces porque a fin de cuentas ellos reaccionan a tu formación y cuando tú puedes simplificar lo que estás haciendo, ellos también tienen que ser un poco más delimitados, delineados en lo que hacen en defensa. Y honestamente, ahora que ya solo cargamos como 3 formaciones por temporada, nuestro proceso de game planning se ha acelerado muchísimo y ya por un cambio, ahora yo ya disfruto el proceso de game planning y me divierto, honestamente. Un tip extra que sí te daré aquí es que dependiendo de cuánto tiempo tengas disponible para practicar tu ofensiva, he platicado con coaches que tienen que meter toda su ofensiva en un solo día por semana, practicar todo. Podrías considerar combinar los pasos 1 y 2 y solamente correr tus formaciones en una sola dirección. Es decir, si tu mejor receptor es tu receptor izquierdo, pues deberías considerar correr solamente, si vas a correr trips, solamente correrlo al lado derecho. Porque esto te va a dar el mejor look de los 1 a 1 y los mejores matchups. Entonces, hash izquierdo en el centro, hash derecho, manda trips derecha porque tú sabes que es lo que mejor probabilidad te va a dar de aislar a tu mejor receptor. Si te importa mucho y no quieres terminar con el trips al lado corto del campo cuando estás en el hash derecho, pues manda algo más cuando estás en el hash derecho como, no sé, 2x2 o algo, pero no compliques demasiado tus formaciones. A veces la gente piensa que tienes que correr tus formaciones en ambas direcciones. No, si trips derecha te da lo mejor de los dos mundos, ¿por qué no hacerlo nomás en una sola dirección? Y por último, la tercera manera sencilla de simplificar tu ofensiva es encontrar tus mejores jugadas y darles prioridad en práctica y cuando mandas también el día del juego. Porque a menos de que estés recién empezando como coordinador, recién empezando como coach o un programa que viene de absolutamente desde cero, probablemente ya tienes algo de experiencia en temporadas anteriores. Entonces te invitaría a preguntarte qué tipo de cosas hicieron muy bien, qué tipo de cosas le gustó mucho a tus jugadores en temporadas anteriores. Si quisieras llevarte esto a un nivel todavía más profundo, podrías ponerte a ver tu video y sacar estadísticas como cuántas veces mandaste una jugada, el yardaje total, eso te va a dar también yardas por intento, cuántos touchdowns, cuántos turnovers, la proporción de touchdowns a turnovers, eso es un video completo en sí mismo. Si están interesados, déjenme un comentario aquí abajo. Pero en mi experiencia, ver datos duros, cifras, es muy útil porque a veces tendremos a tener una idea errónea de los resultados de una jugada. Decimos cosas como, esta jugada está muy buena porque ¿te acuerdas esa vez que anotamos un touchdown? Y se nos olvidan todas las veces que fue un pase incompleto o las veces que tiramos 2 intercepciones. ¿Sí? Porque la memoria no es un banco de datos puro, más bien la memoria evolucionó para guardar lecciones. Sobre todo le va a dar prioridad a las lecciones o los momentos que tienen un contexto emocional más fuerte. Entonces las jugadas exitosas que tienen un impacto más duradero, a lo mejor es lo primero que vas a pensar cuando piensas en esa jugada. A lo mejor hay un poquito de sesgo ahí. Entonces ten cuidado y en mi experiencia la mejor manera de evitar ese sesgo es cuando puedes ver todos los datos y decir, ok, realmente cuáles eran los resultados de esta jugada. Pero coach, no tengo video. Bueno, número 1, urge a partir de ahorita empezar a tomar video de todo lo que hagas a partir de aquí porque te va a permitir tomar estas decisiones claras, objetivas, pero está bien. Si no tienes video, usa tu memoria, ¿ok?
pero apóyate también de otros coaches en tu staff. ¿Qué jugadas nos gustaban mucho? ¿Qué jugadas nos funcionaron? Incluso depende de la relación que tengas con otros coaches en tu liga. Pregúntales a ellos, diles, oye coach, cuando tú te estabas preparando para jugar contra mí, ¿cuáles eran esas jugadas que tú dices, le tengo que frenar esto? O incluso pregúntale a tus jugadores qué les gustó o qué les salía muy bien en temporadas anteriores. Y si estás en una situación en donde es que yo estoy llegando a un nuevo programa, o es que me acaban recién de promover a coordinador y voy a cambiar todo porque ya todo aquí está muy viejo, yo tendría nomás poquito cuidado. Te doy una historia muy personal. Cuando yo era un coordinador más joven y atrabancado hasta cierto punto, con el cerebro saturado de clínicas y videos que veía en internet, cometí el error de ser descuidado con aquellos que vinieron antes que yo. Yo pensaba que sabía todo y no te estoy diciendo que te quedes con las malas jugadas o con los malos sistemas, porque a fin de cuentas, si eres el nuevo coordinador ahí, es por una razón. Probablemente estaban teniendo problemas en ofensiva, pero trata de pausarte un segundo antes de aventar todo a la basura y pregúntate, ¿hay algo que los jugadores con las jugadas anteriores hacían muy bien antes? ¿O hay algo que les gustaba mucho? Porque mira, capaz sí que de 10 cosas que hacían, 9 les salían terrible, pero esa corrida, ese pase rápido, ese concepto les salía muy bien o les gustaba. Quizá deberías considerar incorporar esos principios que a lo mejor tú considerarías old school, ¿verdad? Con una estructura un poquito más moderna. Sí, con tu estructura más moderna, porque en mi experiencia los mejores coordinadores, los grandes coordinadores no están aferrados a correr lo suyo. Yo solo corro mis jugadas y yo corro mi sistema. En lugar de eso, encuentran la mezcla exacta entre arte y la ciencia de ser un coordinador. ¿Para qué? Para ajustar su esquema para favorecer las fortalezas de sus jugadores. Entonces te lo dejo como un tip nomás para que lo tengas en cuenta antes de renovar completamente toda una ofensiva. Pero la realidad es que no hay cantidad de simplificación que va a funcionar, coach, si tu quarterback simplemente no puede ejecutar las jugadas. Y si tienes el orden mal acerca de cómo enseñas todas estas jugadas, te puede costar a ti y a tus jugadores cientos de horas de frustración en práctica y en juegos. Así que si quieres aprender el mejor método que yo he descubierto en los últimos 8 años para enseñar a tus quarterbacks y ahorrarte años de esfuerzo y de frustración, haz clic en este video y nos vemos allá.